Hola, bienvenidos a un video sobre propiedad intelectual. Mi nombre es Andrés Lara y el día de hoy hablaremos sobre la Ley Federal del Derecho de Autor. Si te interesa conocer de qué se trata esta ley, acerca de conceptos como la divulgación y cuánto es que duran los derechos de autor, quédate porque en este video lo averiguaremos. Para comenzar, debemos entender qué es. La Ley Federal de Derechos de Autor es la normativa que en México protege los derechos de los autores sobre su obra. Esta ley establece las reglas para garantizar y reconocer la propiedad intelectual en las diferentes formas de obras que los autores realizan. Buscando proteger estas obras, la Ley Federal del Derecho de Autor otorga protección a las obras originales, brindándole al autor los derechos morales y patrimoniales. Esto le permite al autor determinar el destino de su obra según sus intereses. Gracias a esto, el autor puede decidir de qué manera obtener un beneficio a partir de su obra o si desea o no divulgarla. La Ley Federal del Derecho de Autor contempla la divulgación en su artículo número 16, en el que inicia diciendo que la obra podrá hacerse de conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. En su fracción número 1, titulada Divulgación, se define el concepto como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual dejará de ser inédita. Además de la divulgación, existen otras formas de dar a conocer la obra de los autores. Estas pueden ser la publicación mediante editoriales o redes sociales, la comunicación pública, la ejecución o representación pública como las obras de teatro, la distribución al público de la obra original o de alguna de las copias, o la reproducción como lo son las copias de libros o discos musicales. Para llevar estas obras a medios físicos se pueden plasmar en forma de obras literarias como lo son los libros, en forma de obras musicales como lo son los discos, en forma de obras teatrales, en forma de pinturas o dibujos, esculturas, historietas, arquitectura, cinematográficas como lo pueden ser los largometrajes, programas de radio y televisión, fotografías originales o el desarrollo de software para aparatos tecnológicos. Una vez establecidos los derechos de autor, llegamos a una pregunta clave: ¿cuánto duran los derechos de autor? En su artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor se menciona que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y, en su fracción número 2, 100 años después de divulgadas. Una vez transcurrido este tiempo, la protección de propiedad intelectual de estas obras habrá expirado, por lo que pasarán a ser parte del dominio público. Algunos ejemplos de obras que pasaron a ser parte del dominio público son las de Winnie the Pooh, que en 2023 pasó a ser parte del dominio público al expirar sus derechos de autor. Otro ejemplo de un personaje emblemático del cual han expirado sus derechos de autor es el de Mickey Mouse, que en 2024 pasó a ser parte del dominio público. Es importante aclarar que este personaje solo perdió sus derechos la primera versión del primer cortometraje. Por último, un tema importante es el de heredar los derechos de autor. En el caso del derecho moral, en el artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se menciona que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, por lo que éste no puede ser traspasado a los herederos del autor. Sin embargo, los derechos patrimoniales sí pueden ser heredados, por lo que los herederos podrán autorizar la explotación de la obra en cualquier forma, siempre y cuando esté dentro del marco de la Ley Federal del Derecho de Autor. Muchas gracias por ver el video. Ahora ya sabes un poco más sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, sobre qué es, a quién protege, acerca de la divulgación y cuánto es que duran estos derechos. Si te interesa conocer más en profundidad sobre la Ley Federal del Derecho de Autor y sus artículos, te dejo aquí en las referencias un link para que puedas acceder y revisarla.